Buen día, mi nombre es David Santiago y junto a mi compañero Juan Roballo, Juan Acosta, Daniel Gómez, Dumar Lozano y Laura Reina vamos a hacer la presentación de la sentencia C-400 del año 98 presentada a la Corte Constitucional, la cual tiene como título Organizaciones Internacionales y Derecho de los Tratados. Para nuestra exposición vamos a tomar 8 puntos importantes, el cual el primero va a ser la identificación de las partes, el segundo va a ser el objeto de fallo, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, el marco legal, el problema jurídico y el séptimo y el octavo serían los motivos de fallo, salvamento de voto y la interpretación de cada uno de los integrantes de este grupo para interpretar el fallo. Para comenzar, vamos con la identificación de las partes. Para comenzar, empezaremos con el ponente, que es el doctor Alejandro Martínez Caballero. También vamos a hablar del emisor, que es la Corte Constitucional de la República de Colombia, que en ese tiempo estaba conformada por el presidente Vladimiro Naranjo Mesa y por algunos magistrados, entre ellos Antonio Barrera, Alfredo Beltrán, Carlos Gaviria, Hernando Herrera, entre otros. También tenemos unos intervinientes que son la Defensoría del Pueblo, representada por Álvaro León Obando, el Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por Raúl Arturo, la Comisión Colombiana de Juristas, formada por Carlos Rodríguez, y la Procuraduría de la Nación, que la representa Jaime Bernal Cuellar. Para hablar del objeto de fallo, vamos a tratarnos en dos puntos, en los cuales los dos se declararon exequibles. El primero fue que se declaró exequible la ley número 406 del 24 de octubre de 1997. El segundo se declaró también exequible, como ya he dicho, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de estados y organizaciones internacionales entre organizaciones internacionales. En la sentencia hubieron distintas intervenciones, en las cuales destacamos tres. Para comenzar, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, el cual comienza con analizar el trámite formal del tratado y de su ley aprobatoria y concluye que se ajusta a la de la Carta. También concluye que se adecua a los preceptos consagrados en la Constitución Política, en especial con aquellos que reconocen los principios aplicables en el derecho internacional, como también con aquel que autoriza al legislador para aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con los estados o con entidades de derecho internacional. Por esto, él pide y le solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la presente convención y de su ley aprobatoria. También tenemos como segunda intervención importante a Carlos Rodríguez Mejía, el cual es el representante de la Comisión Colombiana de Juristas, el cual dice que se incurrió en un vicio de procedimiento que debe ser corregido, puesto que si bien se abren comillas, no cabe una duda en relación con la entidad de la convención aprobada con el Congreso. Cierra comillas. En la parte resolutiva hacen, abre comillas, referencia a un tratado que no existe. Y pues este vicio es subsanable, para cuya corrección debe ser devuelta esta ley con la consideración de las cámaras pertinentes. Cierro comillas. También está la última intervención importante, que es la de Álvaro León Obando Moncayo, el cual es el representante de la Defensoría del Pueblo. Interviene en el proceso y defiende la constitucionalidad del trabajo bajo revisión. Según su criterio, el presente convenio es de gran importancia, ya que permite al Estado colombiano contar con instrumentos normativos para manejar reglas y parámetros de comportamientos frente a sus similares, en desarrollo de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas que son de las propias, plasmadas en tratados, acuerdos o convenios internacionales. Por ello se considera que este convenio, que codifica en un solo texto el derecho de los tratados, constituye un importante instrumento que debe ser parte del régimen interno de nuestro país. Los antecedentes de esta sentencia se efectuaron cuando la Secretaría Jurídica de la República de Colombia recibió fotocopia autenticada del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales o entre organizaciones internacionales, mejor conocido como la SIC, hecho en Viena el 21 de marzo de 1986, y también recibió fotocopia de la ley número 406 del 24 de octubre de 1997, proceso que fue radicado en Colombia mediante el nombre de LAT 108. Por otra parte, el magistrado ponente aceptó el conocimiento del asunto y ordenó que se realizaran los estudios pertinentes para que de esta forma se fijaran los antecedentes de los instrumentos en cuestión. Estos documentos fueron enviados al Procurador General de la Nación, quien dictó un concepto en rigor que fue publicado en las listas de intervención ciudadana,
para que de esta forma las autoridades nacionales y las organizaciones ciudadanas presentaran opinión, dado el caso de que éstas fueran necesarias. Luego el documento fue remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional, quien en su función remitió un auto el día 15 de abril de 1998, argumentando que existe un vicio de procedimiento capaz de ser subsanable, por lo cual devolvió estos documentos a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Los documentos fueron admitidos por la Secretaría Jurídica de la República de Colombia, la cual efectuó su eventual revisión y realizó las correcciones pertinentes, y devolvió los documentos a la Sala Plena de la Corte Constitucional el día 12 de mayo de 1998. Finalmente, la Corte Constitucional en su resuelve estableció que, siguiendo los lineamientos de la Constitución Política y los parámetros del Decreto 2067 de 1991, dictaría solución mediante la siguiente sentencia. Bueno, a continuación voy a explicar los fundamentos de derecho. La Corte fundamentó su decisión en los siguientes principios: principio de buena fe, supremacía constitucional y aprobación de tratados. Para el principio de buena fe me centraré en los artículos 9 y 83 de la Constitución Política. Entonces, para comenzar, el principio de buena fe es un principio fundamental del derecho internacional. Este principio obliga a los estados a actuar de manera honesta y leal en sus relaciones internacionales. Y en el caso de Colombia, el principio de buena fe se encontrará consagrado en el artículo 9 de la Constitución, que establece que los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso de la República forman parte de la ley. El principio de buena fe implica que Colombia debe cumplir con sus obligaciones internacionales y de manera honesta. Esto significa que el Estado colombiano debe actuar de manera coherente con sus compromisos internacionales y no debe adoptar medidas que puedan contradecir o invalidar los dichos compromisos. En el caso de la sentencia 400 de 1998, la Corte Constitucional consideró que el principio de buena fe obliga a Colombia a cumplir con los trámites internos de aprobación de tratados internacionales. Esto es porque la aprobación de un tratado internacional es un acto soberano del Estado que debe realizarse de una manera transparente y democrática. Para el principio de la supremacía de la Constitución, establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico colombiano, que se refiere a que cualquier norma legal que sea contraria a la Constitución política es inexequible. Y en el caso de la sentencia 400 de 1998, la Corte Constitucional consideró que el principio de supremacía de la Constitución obligaba a Colombia a cumplir con la Constitución, incluso en el caso de tratados internacionales. Esto porque la Constitución es la ley fundamental del Estado y sus disposiciones prevalecen sobre cualquier otra norma legal. Y ya para culminar, el procedimiento de aprobación de tratados. La aprobación de un tratado internacional en Colombia requiere la aprobación del Congreso de la República y la sanción del Presidente de la República. El Congreso de la República debe aprobar este tratado por la mayoría absoluta de los votos de los miembros presentes en cada una de las cámaras. Y en el caso del presidente, este debe sancionar el tratado para que entre en vigencia en Colombia. A continuación les voy a explicar el marco legal o fundamentos jurídicos que utilizó la Corte en esta sentencia. El primer artículo es el 241, que dice que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Es decir, que la Corte es competente para ejercer un control previo, integral y automático sobre la constitucionalidad de los tratados. El segundo artículo es el 189, que dice que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa dirigir las relaciones internacionales. Es decir, que como el presidente dio su aprobación ejecutiva al presente tratado, la Corte concluyó que no hubo irregularidades a la suscripción del mismo y que cualquier posible vicio en cuanto a representación del Estado se puede subsanar con la aprobación del presidente. En cuanto al trámite de la Ley 406 del 24 de octubre de 1997, esta debe ser presentada por el Senado y debe cumplir todos los requisitos de trámite igual que una ley ordinaria. Esto está estipulado en el artículo 157, 158, 160 de la Constitución,
que es que debe surtir con los correspondientes debates y se debe presentar en los términos establecidos. Luego tenemos la sentencia C-255 de 1996, en el cual la Corte declaró inexequible la Ley 194 del 6 de julio de 1995, en donde se había aprobado la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, porque no se subsanaron dentro del término señalado, o sea, es decir, hubieron algunos vicios en el procedimiento. En 1996 se inició otro nuevo trámite legislativo y el 26 de agosto del 97 se publicó ponencia para el segundo debate de la Cámara de Representantes, en donde se planteó el proyecto de ley sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, el cual pasó a la respectiva sanción. Es decir, que la Corte concluyó que la Ley 406 del 24 de octubre de 1997 fue regularmente aprobada y sancionada. Por último, tenemos la sentencia 276 de 1993, donde se decía que el constituyente tenía que inhibirse de pronunciarse o hacer un control acerca de los tratados, porque como Colombia ya había prestado su consentimiento hacia los tratados internacionales, su consentimiento internacional, a un tratado que ya se había o que ya estaba perfeccionado, el constituyente no podía ejercer un control previo. Esto es un error argumental y esta sentencia quedó como precedente de que sí o sí todos los tratados deben ser revisados por la Corte Constitucional. Por último, la Corte concluye de que tanto el artículo 4 de la Constitución Política como el artículo 27 de la Convención de Viena se armonizan. Primero, porque la Carta no consagra un constitucionalismo rígido y la primacía de los tratados internacionales no implica una invalidación automática de todas las normas internas contrarias a un tratado. El problema jurídico de la sentencia C-400 de 1998 es la relación entre el derecho internacional y el derecho interno colombiano. La Corte Constitucional tuvo que resolver la siguiente cuestión: los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República tienen la misma jerarquía de la Constitución. La Corte resolvió esta cuestión a favor de la primacía del derecho internacional. En su sentencia, la Corte estableció que los tratados internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad, lo que significa que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Por lo tanto, el Estado colombiano está obligado a cumplirlos, incluso si sus disposiciones entran en conflicto con leyes o normas internas. Este principio es importante para garantizar la coherencia del sistema jurídico colombiano. Bueno, pues mi nombre es Omar Arley Lozano Gómez. Yo les voy a explicar sobre los fallos y las motivaciones, salvamentos de cada magistrado. Entonces, pues decimos, pues yo recopilo todos estos por cada tema, porque pues cada persona, cada magistrado está tomando una posición, toman posiciones muy similares y en todos sus fallos y motivaciones, igual los salvamentos, dan aportes muy similares. Entonces tenemos el primero que recopila todos, que es que estos tratados deben ejercerse antes de su perfeccionamiento. Esto cabe aclarar porque pues dentro de su vigencia antes de la Constitución Política de 1991 hay un apartado que pues muchos de estos no han quedado perfeccionados. También esto entra en conflicto con la primacía constitucional, que pues tenemos estipulada en el artículo 4 de la Constitución Política, que pues se los voy a leer, que sería: la Constitución es norma de normas, en todo caso incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de las naciones y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Entonces, por este lado igual. En otros de estos apartados tenemos, pues por lo mismo, como este choque constitucional junto con los tratados internacionales,
tenemos pues las relaciones exteriores y el fundamento que está estipulado en el artículo 9, que de igual manera me permito leerlo. Entonces, pues, artículo 9 de la Constitución Política. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Bueno, ya como segundo apartado que tomé, sería la Constitución Política, adoptar una tesis intermedia. Esto pues toma como fundamento tener un punto medio, como para entender un poco más simple, un punto medio entre lo que serían los tratados públicos junto con las leyes internas del país, para poder lograr conciliar un ordenamiento jurídico interno. Y pues este ordenamiento jurídico interno está basado entre la Constitución Política y el Tratado Internacional. Entonces, como tercer punto que tomo es su perfeccionamiento. Se supedita a la decisión de la Corte. Esta decisión pues, es relativa a la constitucionalidad del tratado y de la ley que lo apruebe. Pues esto quiere decir que básicamente el Congreso, el Estado, tiene que admitir y pues estar supedita pues por ellos para poder lograr su aplicación en el país básicamente. Entonces tienen que tener unas modalidades de asumir que más allá del ámbito internacional, pues sus obligaciones y compromisos que tendrán pues, en el país. Y en cuanto a la competencia de la Corte, esta sugiere que el tratado adquiera intangibilidad por razón de los actos jurídicos, pues de su perfeccionamiento igualmente. Entonces, listo, el cuarto apartado serían todos los tratados perfeccionados antes de la vigencia de la Constitución Política son intangibles. Todos estos tratados perfeccionados como limitantes territoriales